History Channel decidió replicar de alguna forma esta serie que hace algunos años tuvo bastante éxito, Gigantes de la Industria se llamó acá en México, y decidió hacerlo con 4 empresarios mexicanos. ¿Fue una buena idea? Descúbrelo hoy, acá en Sala de Cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para platicar acerca de esta serie que ha resultado bastante polémica y que decidió lanzar hace unos cuantos días el canal History Channel. Basada, decíamos, en esta serie previa que habían hecho acerca de empresarios norteamericanos, se llamaba The Men Who Built America, o Los Gigantes de la Industria, como le pusieron acá en México, y versaba sobre la historia en la que pues grandes magnates construyeron estos emporios, ¿no? Estábamos hablando de Rockefeller, de Vanderbilt, de JP Morgan, de, por supuesto, Henry Ford, entre algunos otros. Y de pronto decidieron que iban a hacer esta misma historia o este mismo estilo o formato para una serie mexicana sobre 4 de los más importantes líderes de la industria, creadores de grandes emporios y, hay que decirlo, monopolios, lo cual obviamente ya se prestaba a que de alguna forma pues la gente se sintiera un tanto cuanto preocupada acerca de hacia dónde iba la serie. Y tengo que decirlo, esta vez vamos a comenzar primero por la parte mala y después quiero ir a la parte buena. Y la parte mala, si es que ya han visto la serie, si no la han visto se los platico sin spoilerearles demasiado, aunque bueno, todas terminan con el gran éxito de las empresas, por supuesto, es que no se abocaron sino a contarnos una historia como muy bonita, como muy light, como muy por encima. Es decir, todo el tiempo nos están hablando de la parte positiva de estos empresarios y creo que entiendo por qué lo hicieron. Querían mostrar cómo las personas que luchan y que se esfuerzan llegan a conquistar sus sueños y que pueden convertirse en grandes magnates. Pero hay que decirlo, cada uno de estos 4 personajes que estamos hablando, del señor Carlos Slim, de Azcárraga Milmo, el padre de Azcárraga Gallán, actual dueño de Televisa, de Lorenzo Servitje, el creador de Bimbo, junto con un grupo de socios, y Lorenzo Zambrano de Cemex, todos ellos por supuesto son y han sido ejemplos de cómo volverse exitosos. Son hombres de un profundo talento para los negocios, pero también tienen sus claroscuros, y creo que uno de los grandes problemas que hay cuando se hace una biografía, un biopic, es no mostrar a las personas tal cual son, como humanos, con sus aciertos y sus errores. Creo que History comete ese grave error de no meterse un poco en las partes oscuras. Seguramente hay dinero detrás de esta serie, de cada una de estas empresas. Es casi como un homenaje a estos cuates. Y decía yo, entiendo que traten de mostrarnos un lado positivo, dado que desafortunadamente en nuestro país nos hemos vuelto pues demasiado gruñones, demasiado enojados, con justa razón, porque nos han visto la cara demasiadas veces, porque los niveles de desigualdad en el país son impresionantes, porque hemos tenido al hombre más rico del mundo, uno de estos personajes, Carlos Slim, que pues no ha permeado, no ha escurrido en el resto de la sociedad de la forma en la que muchos desearían. Lo mismo con gente como Emilia Azcárraga con Televisa, o con Bimbo y la parte de la nutrición, el mega monopolio de Cemex, bla bla bla. Era importante y hubiese sido genial que en esta serie, además de mostrarnos los pantalones y el talento que tienen estos cuates para construir sus imperios, también nos mostraran pues que a veces pues son humanos y cometen errores, y que también son empresarios, y que como tales pues los empresarios son feroces y de pronto su función y su labor es construir y construir y construir sin importar lo que esté a veces pasando a su alrededor. Y en este caso nos muestran a todos ellos como personas demasiado blancas, y creo que ahí está el error. Ahora, ¿cuál es el acierto de la serie? Porque también tiene aciertos. Y es, antes que nada, una ambientación bastante bien realizada, a pesar de tener pocos recursos, de recurrir mucho al green screen. Se disfruta y se entiende dentro de esta narrativa que ha construido ya durante varios años History Channel, estos colores, esta fotografía, este estilo de mezclar entrevistas con personas reales que nos hablan de los personajes, con dramatizaciones, con la voz en off. La verdad es que lo hacen muy bien, y tenemos también unas buenas actuaciones por parte, por ejemplo, de Mario Escalante como Carlos Slim, de Michael Lake,
que interpreta a Lorenzo Servitje, el líder de Bimbo, del grupo Bimbo. A Lorenzo Zambrano le toca interpretarlo al señor Rafael Pineda. Lo hace bastante bien. Quizá el que menos se parece físicamente, de pronto le hizo falta un poco más de caracterización, pero no lo hace mal. Y Arturo Barba, que da vida a un Emilio Azcárraga Milmo, que la verdad es que es espectacular, es muy parecido en sus actitudes, en su forma de ser al señor Azcárraga. El emporio de Televisa, todos ellos vienen de padres que ya eran empresarios, es decir, no empezaron desde abajo. Empiezan, sí, de muchísimos escalones debajo de donde llegaron a estar, pero tampoco es que sean el tipo pobre que de la nada salió hacia adelante, hay que decirlo también. Emilio Azcárraga Vidaurreta había ya creado la XW, había creado ya un emporio de medios de comunicación en cuanto a lo que se llamaba la radio, pero es Emilio Azcárraga quien es el hombre visionario que termina convirtiendo a Televisa en ese enorme emporio que en los 80s y 90s era espectacular. Y hay que decirlo, también acá nos van a mostrar un poco el momento en el que se acerca, por ejemplo, Azcárraga al gobierno, y es en donde de pronto creo que cabía perfectamente bien decir que este tipo estaba total y absolutamente amarrado a un sistema de gobierno, que creía en eso, para bien o para mal, y que bueno, pues eso formó parte de su crecimiento, del desarrollo de todos. Carlos Slim es un tipo que compra empresas en quiebra, y que es lo que hace con Telmex, que la había quebrado el Estado, y él aprovecha, la compra muy barata y la convierte, por supuesto, en el bastión de Grupo Carso, que a la postre se convertiría en realmente un monstruo de las telecomunicaciones en toda América Latina. La verdad es que está bien actuada, está bien hecha, te entretiene, te divierte. Y voy a ir ahora a la parte positiva. Si bien hacía falta que mostraran todo lo negativo de estos personajes, también me parece importante que entendamos, y esto tiene mucho que ver con lo que he visto en los comentarios en las redes, de este odio desencantado que tiene o que tenemos quienes vivimos en la clase baja, de decir por qué ellos están allá arriba, por qué tienen todo, por qué no tienen mejores condiciones para los empleados. Lo cierto es que el mundo de la economía es un mundo mucho más complicado, que no todos pueden ser Federico Engels y traer este tipo de socialismo. Es decir, no creo que lo que hicieron estos hombres por sí mismos, construyendo una empresa que a final de cuentas va a dar empleo, a veces bien pagado, a veces mal pagado, a veces en buenas condiciones, a veces en malas condiciones, afecte el hecho de que ellos tal cual pues son dignos de admiración en cuanto a ese rubro. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de un general como Aníbal, por decir algo, este enorme general cartaginés, pues no estamos pensando en los miles de soldados encima de sus elefantes que fueron masacrados por los ejércitos romanos. Estamos hablando del personaje, y el personaje en ese caso trasciende de alguna forma, así es la historia, trasciende por supuesto otras historias que también son importantes y que son válidas y que son necesarias de contar, pero que en este caso, bueno, por ejemplo, se enfocan solamente en los personajes y la forma en la que lucharon. Y para muchas otras personas, a pesar de los pesares, resulta muy inspirador ver que estos tipos tienen ese talento, esa brillantez, y en cada uno de los capítulos uno se da cuenta de ese momento en el que dicen, hey, no me voy a quedar quieto, ¿no? Por ejemplo, Servitje con Bimbo, decir, hey, el pan de caja es una gran opción, va a haber un mercado, lo vamos a construir, y además lo funda obviamente pensando en un nombre que es magnífico como Bimbo, que es muy sencillo, que es muy fácil, y de pronto también creando logotipos y creando una mercadotecnia en un mundo en el que no existía la mercadotecnia, teniendo un servicio al cliente muy particular. Servicio al cliente, es decir, canales de distribución que permitían que llegara este pan a cualquier rincón del país, no en el siglo XXI, sino a mediados del siglo XX, lo cual era muy complicado. De la misma forma que Azcárraga se da cuenta de que el contenido es el rey, que es lo que hace que ahora una plataforma como YouTube sea tan socorrida, porque el contenido lo crean todos y hay contenido de todo tipo y es muy válido. Y en ese momento que no existían esas plataformas, él dice, hey, hay que hacer un contenido que atrape a las masas, y finalmente las masas gustan de esas cosas, nos guste o no. Y también de pronto en aquellos años había una serie de programas culturales, de fundaciones por parte de esta empresa Televisa. Incluso el Canal 9 era un canal cultural, todo el día estaban pasando documentales, programas de opinión, y vaya, nos muestra cómo tenía esta visión que iba mucho más grande. ECO, que terminó desapareciendo, era el primer sistema de información en español, lo que terminaría siendo haciendo CNN y convirtiéndose en una potencia en cuanto a la información. Bueno, pues él ya lo estaba intentando. Es decir, todos son hombres profundamente visionarios, ¿no? Zambrano,
con el traer tecnología a la fabricación del cemento. Vaya, todos y cada uno de ellos nos muestran que México es un país que tiene un enorme potencial, pero que desafortunadamente esta interrelación entre empresas, empleados y gobierno no termina de estar bien amarrada y no permite que ese crecimiento económico, esos gigantes que por ejemplo History había presentado en su serie norteamericana, Rockefeller, Ford, bla bla bla, terminaron convirtiendo al país en una potencia mundial, mientras que nosotros tenemos estos 4 gigantes y nos estamos muriendo de hambre. Y esto es por obviamente situaciones de corrupción, de no pagar impuestos, porque es fundamental que quienes más ganen paguen más y distribuyan ese dinero, no para que se lo roben los políticos, que bueno, me estoy metiendo en una cosa que yo no tengo por qué estar hablando, pero que es una situación real y que todos percibimos. Sin embargo, tal cual como serie, me parece que el esfuerzo de History Channel es bastante loable, y sí, hizo falta que contaran todo lo malo, aunque lo sepamos todos todo el tiempo. Lo cierto es que hubiese sido mucho más real, mucho más plausible para la serie ser menos un comercial que un biopic tal cual. Pero bueno, la verdad es que vale la pena. Si la encuentran por ahí, andan algunos capítulos en YouTube y seguramente la van a estar repitiendo en History Channel. Vale la pena que la vean. Yo creo que se merece un par de cojines y medio. Dentro de su rubro está bien hecha, pero insisto, tuvieron que haber puesto un poco más de atención en cuanto a el contenido y la forma en la que lo estaban contando. Sin embargo, fuera de eso, fotografía, actuaciones, narración, la historia está bastante bien contada dentro del concepto que ha decidido crear History Channel. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué opinan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Por favor, compártanlo y platiquen con nosotros acá en los comentarios. Este es la sala de cine. Son bienvenidos cada vez que quieran venir a platicar de películas particularmente, y algunas ocasiones como esta vez de algunas series. Que lo pasen muy bien. Si les gustó esto, regálenos un like, se pueden suscribir. Muchas gracias por vernos. Bye.